Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por pasar esta mañana con nosotros. Vamos a hablar de los avances en las neurociencias. Yo creo que esto es muy interesante porque el conocimiento del cerebro nos permite tomar mejores decisiones para un futuro y nos hace saber realmente quiénes somos el día de hoy. Así que gracias por acompañarnos. Voy a darle la bienvenida a mis invitados, que la verdad me siento muy honrada. Yo soy Ethel Soriano. Llevo ya algunos años en los medios de comunicación especializados en salud y bueno, este tema es apasionante porque cada día el que podamos transmitir a través de los expertos información sobre salud y bienestar que ahora nos hemos dado cuenta qué tan importante es con estos años que hemos vivido con la pandemia. Vimos que pues la salud, así como la libertad, solo se valoran cuando se pierden. Y entonces me siento muy honrada de poder llevar la voz de los expertos para que ustedes tomen mejores decisiones en relación a su salud. Pues sin más preámbulo, porque la verdad es que el tiempo, no sé si ya puedo empezar, ¿me dan banderazo de salida? ¿Sí? ¿Empezamos? Pues empezamos y así aprovechamos el tiempo porque aquí el reloj todavía está parado, pero hasta que no le prendan, nosotros lo aprovechamos. Como dice Vicente Fernández, mientras se pueda, seguimos aquí. Pues quiero presentar a la doctora Luisa Lilia Rocha Arrieta. Ella es titular de Sinvestab, investigadora 3E, que es un nivel de investigación muy alto, doctora, y la verdad es que nos da mucho gusto. Y ya platicamos fuera del aire todo lo que cuesta llegar a puestos tan importantes como es este integrante de la mesa directiva del Camelice. Y muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Un aplauso para ella, por favor. Y el doctor Mauricio Armando Esqueda Liquidano, él es teniente de navío del Servicio Militar Naval. También es neurocirujano y jefe del Departamento de Neurocirugía del Centro Médico Naval. También un aplauso para él. Y hoy tengo el gusto de hablar de los avances de las neurociencias en el siglo XXI, que bueno, hay tantas cosas que comprender. Ahorita tuve el honor de estar platicando con nuestros panelistas acerca de cómo funciona el cerebro y cómo los cambios que ha tenido el cerebro, cómo la tecnología ha venido a cambiarnos también. ¿Y qué les parece si empezamos con eso, doctora? Hablando de ¿qué hace la tecnología, los medios digitales y demás? O sea, todo lo que es la era digital en pro de las neurociencias y obviamente este conocimiento del cerebro. Muchas gracias y un gusto estar aquí con todos ustedes. Siempre mi principal idea es que una persona es persona cuando su cerebro funciona bien. Si falla el hígado, sigue siendo ella. Si le falla el intestino, el corazón, sigue siendo ella. En el momento que el cerebro se altera, puede dejar de ser esa persona, cambia su personalidad, afecta a su entorno y las neurociencias van enfocadas a conocer cómo funciona el cerebro. Y una vez que sabemos cómo funciona, ¿para qué nos sirve ese conocimiento? Si no es para remediar los males que nos aquejan. Y los avances actualmente en cuestión del tratamiento de enfermedades como el Parkinson, la epilepsia, el Alzheimer, están muy avanzados. Y uno de los ejemplos es que una persona que puede estar parapléjica, o sea, que no mueva nada de su cuerpo del cuello hacia abajo, a través de un chip puede controlar una computadora, mover la mano de un robot y comer, o viajar a través de un carro, y ¿por qué no? También viajar a Marte. Eso es posible. ¿Cómo es posible? Pues a través del Bluetooth y todas estas aplicaciones tan sencillas que las manejamos a diario. Las utilizamos para entender nuestro cerebro y así aplicar diferentes estrategias terapéuticas. Muchas gracias, doctora. Doctor, ¿cuál es tu punto de vista? Que hablábamos de que hay gente que ya puede estar operando no estando en el mismo lugar. En el ámbito de la neurocirugía, que es mi campo, hay muchas cosas que se han venido mejorando
quizás todos somos jóvenes, me incluyo, hemos visto a Elon Musk, ¿no? Con Tesla y el microchip que implanta en un mono y el mono puede mover un dispositivo, ¿no? Bueno, eso es la parte teórica, ¿no? Pero realmente en México eso ya se está desarrollando, no a través de la misma tecnología, porque la tecnología cambia de acuerdo a cada país y a cada circunstancia, pero como lo dijo la doctora Rocha, también hemos nosotros desarrollado técnicas que nos han permitido mejorar aquellos pacientes que tienen trastornos como la enfermedad de Parkinson, el Alzheimer, la depresión, incluso aquellos que son adictos a la cocaína o a ciertas sustancias nocivas para el cuerpo, ¿no? Todo eso se conoce en el mundo actualmente como la neuromodulación cerebral. Hemos hecho que gente que ha sufrido trauma espinal o lesiones a nivel espinal que lo dejan parapléjico, tetrapléjico, también mejoren con la inserción de chips a nivel de la médula espinal a través de la neuromodulación. Y todo eso es posible porque las neuronas aprenden. Ellas son las únicas células que se modulan y eso nosotros lo conocemos como plasticidad, ¿no? Algo se daña, ellas intentan compensar ese daño a través de la generación de nuevas vías o que nosotros le conocemos como circuitos a nivel cerebral o a nivel espinal. Otra de las características que hemos desarrollado, que se han desarrollado actualmente, es el poder operar desde una parte del mundo a través de la realidad virtual, todo eso que también ustedes ven con el metaverso de Facebook. Bueno, pues también es posible, ¿no? Porque se ha desarrollado tecnología que nos permite a nosotros estar en, no sé, Sudáfrica y estar operando aquí en México a través de realidad virtual. La realidad virtual también permite mejorar muchas cosas, ¿no? Y también permite el progreso de muchas otras naciones, ¿no? Sobre todo otros países, ¿no? de bajo desarrollo, en donde el mejor neurocirujano puede estar en México, estar operando en Sudáfrica, estar operando en África suboriental. Entonces, eso es algo bueno que también permite el desarrollo no solo de la parte en la cuestión de las neurociencias, sino también en el ámbito económico y social de cada país. Doctor, yo quisiera a los dos preguntarles, ¿qué hay con este exceso de estímulos? Lo tenemos en los teléfonos móviles, en las tablets, todas las pantallas, todo ya hay un exceso de estímulos, hay cambios a nivel cerebral o con esta plasticidad, pero que sean de forma negativa, porque eso está maravilloso, la plasticidad que nos permite hacer estas vías, pero también puede ser en retroceso para nuestra salud. Depende mucho de la condición de cada persona. Si una persona tiene un cerebro que es fácilmente dañado por el exceso de excitabilidad, puede llegar a presentar crisis convulsivas. Por ejemplo, personas que tienen epilepsia y que van a un entorno donde hay muchos estímulos, le puede provocar las crisis. Pero también existen fenómenos que permiten ubicar la atención hacia ciertos estímulos. Por ejemplo, voy manejando y puedo estar escuchando muchos ruidos, pero por la inhibición o la modulación de estas áreas, yo enfoco mi atención hacia donde quiero ir. Entonces, depende mucho de cada cerebro. Los chavos ahora que estamos viendo que verdaderamente ya pocas horas de sueño, no dejan de ver una pantalla con una rapidez de información, ¿eso podría estar afectando en alguna parte su desarrollo cognitivo o están más abiertos a adquirir esta? Se ha visto un cambio, yo lo he notado y quizás de aquí todo el mundo lo ha notado, ahora con el Waze, ¿no? Antes nosotros teníamos que hacer todo un proceso de atención, de aprendizaje para poder llegar a cierto punto, ¿no? Hoy en día ya no, hoy en día agarra uno, dame la dirección, la pongo en el Waze y a dónde me lleve el Waze. Yo confío en el Waze. Entonces la tecnología deja de ser una ayuda que nos permite a nosotros poder avanzar, ¿no? Y en ciertos puntos nos genera un detrimento, ¿no? Las neuronas aprenden de eso, o sea, ellas solo se excitan y se inhiben, ellas no conocen otra cosa, o nosotros les damos todo la parte sensorial, que es por donde aprendemos, ¿no? Nosotros no podemos generar ese aprendizaje si no lo obtenemos a través de nuestros sentidos, ¿no? Si no hacemos esa tarea de obtener esa información, procesarla, después llevarla, analizarla y
generar el aprendizaje y la memoria, entonces todo eso va a cambiar, ¿no? Entonces es importante que hoy en día, ustedes también lo van a ver con su sobrino. Su sobrino tiene 2, 3 años y ya maneja el celular mejor que la señora de 60, 50 años, ¿no? Entonces es por lo mismo, ¿no? O sea, ese aprendizaje hace que se desencadene de una manera tan rápida, ¿no? Hoy en día, ya no, antes no veíamos tantas enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Hoy en día acá van en aumento. No sabemos cuál es la razón. En algún momento se creyó que el desarrollo de los glioblastomas, que son tumores cerebrales, se debía precisamente a este avance tecnológico de los celulares, ¿no? Entonces te decían, no duermas con tu celular a 5 metros porque te va a salir después un tumor cerebral. Y en parte también es algo que todavía no hemos terminado de estudiar, entonces lo más lejos, ¿no? Pero sí hay un tema de falta de estimulación, porque antes siempre nos han dicho que para enfermedades degenerativas como el Alzheimer, que siempre es bueno mantener activo tu cerebro, aprender algo nuevo, alguna habilidad nueva, un nuevo idioma, un instrumento musical, pero ahorita, como dice, todo lo dejamos a una máquina, a un celular. Yo les quiero preguntar aquí a la gente, ¿cuántos teléfonos se saben de la gente cercana? Ni de sus hijos, de sus hermanos, ¿no? Nadie ya se sabe. Exacto. Pero imagínense cómo antes no sabíamos, y yo sí soy todavía de las generaciones donde le dábamos vueltita a un teléfono y no sabíamos el de los amigos, el de los abuelos, los primos, y ahora nada. No estamos como en una vida fácil y a la vez con más evolución, que eso es algo que nos llama la atención. Yo creo que hay límites, por ejemplo, el saber que una luz muy intensa nos puede modificar el ciclo sueño-vigilia. Es importante para que hasta cierta hora dejemos de ver los celulares, porque esa luz nos va a afectar la liberación de sustancias endógenas que impiden que podamos dormir y descansar adecuadamente. Yo creo que la tecnología es una muy buena aliada, al menos en cuestión del estudio del cerebro. Antes yo llegué a utilizar una computadora del Instituto de Neurología que ocupaba medio cuarto. Era una computadora que se activaba con una cinta de papel, ese era el programa, y unos discos grandísimos. Y ahora con un celular nosotros podemos estar registrando la actividad cerebral de un paciente que en un momento dado tiene crisis convulsivas y el médico recibe esa información y a través de un dron le puede enviar el medicamento. Entonces hay que conocer las limitaciones, las ventajas y las desventajas. Lo tendríamos que racionalizar, o sea, tener como un tiempo que sea benéfico para que no se vuelva algo en detrimento de nuestra salud y adictivo. Sí hay una cuestión adictiva, que lo decíamos, doctora, ahorita platicando, que me encantó de verdad conversar con ustedes, que el entorno sí es muy importante de cómo funciona nuestro cerebro. Y hablando de esta plasticidad cerebral, me decías, doctora, acerca de una persona que ha sufrido rechazo y en el momento que le hacen una resonancia magnética funcional, se prenden zonas, ¿no, doctor? ¿Usted qué ha visto con esto? Sí, mucho de lo que el cerebro aprende, obviamente también viene primero de la parte de uno, ¿no? O sea, internamente, pero también el ambiente psicosocial también modifica y modula la respuesta neuronal, ¿no? Entonces, aquellas personas que han sufrido rechazo, aquellas personas que han sufrido maltrato, obviamente a través de técnicas de imagen poco convencionales, como una resonancia magnética funcional, hemos visto que hay áreas que se prenden o que se activan, ¿sí?, en base a la manera, a la actividad de esa persona, ¿no? En aquellos pacientes que tienen depresión hay áreas del núcleo accumbens que se prenden, en aquellas que tienen nuevamente adicción, núcleo accumbens. Entonces nosotros vamos mapeando todas esas áreas y después luego vamos pasando esa ciencia básica a la ciencia aplicada. ¿Cuál es la ciencia aplicada? Modularla. Modular ese cerebro conectando microchips o electrodos profundos en esas áreas y bloqueando esa respuesta.
Si la respuesta es de excitatoria, entonces nosotros modulamos los parámetros en el estimulador o en el generador, en el IPG, para hacer una respuesta inhibitoria a través de parámetros, porque no dejamos de ser energía, no dejamos de ser una cuestión física, ¿no? Las neuronas es eso, electricidad, microvolts, microamperios, resistencias, y todo eso lo llevamos nosotros a la práctica clínica. Suena Energía, interesante. frecuencia y vibración, eso decía Tesla, ¿no? Y la experiencia que tienes tú, doctora, con esto, que como menciona el doctor, que se pueden modificar personas que tienen algún padecimiento, que tal vez es por una cuestión funcional, que no haya un tumor, ¿se puede modificar esas respuestas? Definitivamente sí. O sea, yo me dedico al estudio de la epilepsia tanto en modelos preclínicos como colaborando con clínicos. Y es sumamente importante el cómo un cerebro con actividad epiléptica puede modificar diferentes funciones. La persona se vuelve depresiva, ansiosa, no nada más es la crisis. Y el estudiar cómo se produce la epilepsia, por ejemplo, esa relación del cerebro con otros órganos, porque esa epilepsia no nada más afecta al cerebro, también afecta al corazón y también afecta al intestino. Es bien interesante ahora la llamada microbiota, esa flora intestinal que cuando se modifica puede modificar el absorber los medicamentos. El que una persona esté contenta todo el día, pues depende mucho de su cerebro y también de su intestino. Si por alguna razón amanecemos estreñidos, pues entonces eso afecta a nuestro cerebro. Entonces es una relación bien importante que hay que tratar de manera general. Le llaman al intestino el segundo cerebro. Así es. Porque hay cuestiones de neurotransmisores, esta química cerebral que se produce en nuestro cerebro también muy relacionada con el intestino. Así es. ¿Cómo? Un ejemplo. O sea, una es a través de esas bacterias que normalmente existen, se pueden alterar. Y esa información viaja del intestino al cerebro a través de los nervios. Uno es el nervio vago, que viene a través del cuello y se puede modular con este tipo de estimulaciones. Se pone un electrodo, se aplica estimulación y baja la actividad epiléptica y también se modifica la actividad intestinal. En relación a eso. De hecho, lo que comentaba la doctora es real. O sea, nosotros colocamos un pequeño electrodo en el nervio vago. Ustedes se pueden tocar aquí, entonces van a sentir su carótida. Ahí donde pulsa la carótida, en medio de la carótida y de la vena yugular, atraviesa el nervio vago. El nervio vago se conecta con el cerebro, con ciertas áreas del cerebro, pero también es un nervio que llega al corazón, que llega obviamente a toda la parte intestinal. Colocamos el electrodo de esta parte y obviamente el generador aquí. Ustedes se preguntan qué es su generador, es una pila. Obviamente es una pila que después se conecta a una tablet y la tablet a través de la señal Bluetooth le dice qué es lo que tiene que hacer. Es simple. También hay otras enfermedades que tienen que ver mucho con el bioma a nivel intestinal. Una de las que actualmente estamos estudiando es las hernias de disco. Todo el mundo dice, es que tengo dañada la columna, me duele la columna, ¿no? Entonces ya estamos viendo que mucho de lo que nosotros comemos, no solo por la cuestión del sobrepeso o de la obesidad, sino también por lo que se genera, el proceso inflamatorio a través de ciertas citocinas y neurocitocinas, que esas obviamente se modulan a través de los alimentos y también cambian el patrón o modificación de los discos intervertebrales. O sea, es increíble que estemos relacionando el cerebro con algo que también le han llamado el segundo cerebro, que seguramente lo han escuchado, y con la importancia de la microbiota, ¿no? Este equilibrio entre microorganismos que cuando hay desequilibrio, pues nos traen muchísimas alteraciones también, incluso cerebrales, que eso es algo muy, muy interesante. Y voy a cambiar un poquito el tema y me llama mucho la atención, doctora, pues el nivel que has llegado, ¿no? Luisa Lilia Rocha, como una gran investigadora a un nivel, pues podría decir que es de los más altos o el más alto. A nivel del SNI, sí. El más alto. A nivel de Sinvesta me falta un nivel. Pero bueno, para llegar a esos niveles es verdaderamente complicado. Y yo te quiero preguntar a ti como mujer, ¿cómo ha sido estos retos que has enfrentado y
en relación a un mundo que lo hablábamos. Es la primera vez que hay la primera neurocirujana fue en los 50, ¿no? Como neurocirujana. Pero ahora, además de otro rubro que es la investigación, ¿qué obstáculos te has encontrado por ser mujer? Claro, gracias por la pregunta. Yo creo que hemos avanzado muchísimo. La primera mujer médico en México tuvo que pedirle permiso a Porfirio Díaz para estudiar medicina, porque no la dejaban. 1890 y tantos. Y fue una gran médico. La primera mujer neurocirujana es en los años 50. La primera mujer presidenta de la Academia Nacional de Medicina fue 150 años después de establecida la academia. Entonces, actualmente considero que estamos en una posición más fácil quizá, pero que necesitamos trabajar en varios ámbitos. Hay un punto importante, las niñas, según un estudio de la CEPAL, las niñas a los 6 años no vislumbran el éxito como parte del género, mientras que los niños sí. Entonces, desde esa edad es necesario infundirle a las niñas que pueden ser exitosas en cualquier campo. Y afortunadamente, en mi caso, yo tuve la influencia de una abuela enfermera. Esa abuela enfermera en los años 30 era muy mal vista, porque eran vistas mujeres que pasaban tiempo en un hospital, pues eran peor que prostitutas, ¿sí? Y ella yo creo que me influyó, y mi papá un día le dije, quiero ser secretaria, y me dijo, no, tú vas a ser profesionista. Ya ese simple consejo me ayudó mucho. Ya después sí hubo que trabajar muchísimo en el ambiente masculino, porque llegué a un laboratorio que era de hombres. Y si salía mal el experimento, volteaban y me decían, es por tu culpa, pero es que yo no metí la mano, es porque eres mujer y no debes de estar aquí. O en un quirófano también, que te corrieron. Y también, mi tutor fue el doctor Augusto Fernández Guardiola, un inmigrante español excelente, el segundo Cajal, podríamos decir, y era misógino, pero a la vez me apoyó. Entonces, pues era así como cuestión de aguantar vara, ¿no? Ya que cumplí con él, me fui a un postdoc y entendí que podía hacer muchísimas cosas. Entonces, fue dual la situación. Mientras que me reprimían, también me apoyaban. Sí. Y pues hubo que aguantar. Hubo que aguantar. Y también platicando, doctor, comentábamos que muchas veces, si tú que ayudas a muchas generaciones en las residencias y en esta formación, que las mujeres en sí, o sea, una cosa es lo que hay alrededor, también lo platicábamos, doctora, y otra cosa es lo que nosotros traemos dentro, si nos la creemos o no, o si nada más nos creemos, en tu caso, cuando decías que querías ser secretaria. ¿Qué has visto en esto? ¿Que es una cuestión interna? ¿Qué es mayor? La cuestión de que a veces no estamos acostumbradas en una sociedad machista y no nos la creemos y tenemos que pedir el permiso para lograr nuestros sueños, ¿o es el medio el que no nos permite salir adelante? Yo creo, bueno, lo que yo he visto, o en el área donde yo estoy como jefe, también como neurocirujano, la neurocirugía, ustedes saben que es netamente masculina, o sea, es un área que hay, no un machismo, pero sí predominantemente todos los que están ahí o que son neurocirujanos, pues son hombres. La relación es abismal. Sin embargo, 500, somos más o menos como 1,500 neurocirujanos en todo México contra 30, 40 mujeres. Entonces, nosotros hemos tenido una apertura, tanto por el ambiente laboral, sino también por la cuestión de que los tiempos tienen que cambiar, ¿no? Debemos de tener esa apertura y esa mentalidad en donde obviamente en el progreso también se debe de aceptar diferentes ideas, ¿no? Cuando uno se cierra a ese ámbito, entonces es cuando no hay progreso. Actualmente la presidenta de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica es mujer. Entonces eso también habla de que después de casi 55 presidentes, hoy es una mujer. ¿es la primera? Es la primera. Y
También dentro de las residencias, nosotros siempre les decimos, es que cuando estás aquí, el piso es parejo. O sea, aquí no hay hombre o mujer. O sea, aquí el piso es parejo y aquí la evolución de cada uno va a depender, primero, como mujer, creerte que eres capaz de hacer todo lo que puede hacer también un hombre. ¿Sí? Pero igual, o sea, también al hombre le decimos, tú tienes que ser capaz de demostrar que eres también alguien o una persona preparada para llegar a ser neurocirujano, ¿no? O sea, no hay una limitante, la limitante primero viene de uno, ¿sí? Porque son 6 años de especialidad, son 6 años de sacrificio, terminan medicina 6 años y después otros 6 años más. Entonces, para un hombre no es tan difícil porque él dice, bueno, yo me caso, termino medicina, mi esposa, mis hijos, sigo creciendo, la mujer está cuidando a mis hijos, pero yo acá sigo estudiando y trabajando. Para una mujer es más difícil. Por eso es que nosotros les tenemos más respeto, porque para ellas es, salgo, estudio, no falta que se casan, no falta que alguna se embaraza, entonces la residencia es demandante, el estar ahí en la residencia mucho tiempo, entonces dejan de ver a su hijo, entonces es muy difícil para ellas. Entonces nosotros tratamos de crearles ese ambiente de equidad, ¿no? Cuando hablamos de equidad es decirles, te vamos a apoyar, ¿no? Porque sabemos cuáles son tus circunstancias y tenemos que apoyarte. No es darle privilegios, es apoyarla porque ella está haciendo un doble esfuerzo, diferente al hombre. Muchas gracias. O sea, sí hay un tema que es un entorno personal y también lo que hay alrededor, ¿no? Que eso es bien importante. Y ya se nos está acabando el tiempo, pero no me quiero ir sin preguntarle a los dos desde su perspectiva. ¿Son diferentes un cerebro de un hombre y una mujer? Lo queremos saber, ¿no? Nosotros somos multifuncionales, mujeres, y queremos saber si realmente hay una diferencia funcional, anatómica, si es que hay. Ustedes son los expertos, doctora. Definitivamente sí. Ay, bendito Dios. Los receptores a las hormonas difieren dependiendo del área. Si es hombre, si es mujer y si es homosexual. Entonces, ahora tenemos que pensar que no nada más hay hombres y mujeres desde el punto de vista biológico. Y desde ese punto de vista, pues entender la diversidad y aceptarnos. Y yo sí quisiera decir mi mensaje, es que podemos y debemos de hacer lo mejor en esta vida. Muchas gracias, doctora. Sí, son diferentes. ¿Me puedo robar 5 minutitos? ¿Sí? Sí, o hasta más. Sí, es que esto es importante. Y así Claro. vamos a manejarlos mejor. Claro que son diferentes. Digo, a mí me ha tocado operar tanto a mujeres como a hombres. Quizás desde el punto de vista macroscópico se ven similares. Todos tienen la misma cantidad de giros, todos tienen la misma cantidad de surcos, todos tienen las mismas estructuras. Sin embargo, la conectividad, las fibras blancas, los receptores, los neurotransmisores que secreta una mujer respecto a un hombre son totalmente diferentes. Y todos han sido medidos y todos han sido evaluados a través de técnicas de neuroimagen. Entonces, sí son diferentes. Si ustedes me preguntan quién tiene más conectividad, yo les podría decir que las mujeres. Eso. Pero hay un punto bien importante en investigación básica, que la mayor parte, un 99% de investigación se hace en machos. ¿Por qué? Se ríe el doctor. En ratas, machos. ¿Por qué? Porque el cerebro de la hembra fluctúa a lo largo del ciclo estral. Y eso hace más complejo el evaluar fármacos, respuestas, actividad normal, anormal, etc. Entonces, desde ahí ya viene un sesgo. Y tenemos que romper ese sesgo porque, si bien es cierto, es importante lo que observamos en el macho, pues ahora también hay que ver qué pasa en la hembra. Y ya simplemente separar ratas hembras de los machos es anormal, porque las estresa, necesitan estar juntas. Entonces, la biología debe de cambiar en este aspecto. Y entonces, ¿cómo hacen para ver un medicamento? ¿Cómo funciona con estas fluctuaciones? ¿O es como lo van encontrando en el camino? Aquí la cuestión es, el medicamento desafortunadamente viene estudiado en Europa y nos lo aplican a nosotros.
No importa que seamos mexicanos, que tengamos diferentes enzimas, que respondamos diferente, no los aplican igual. Tenemos que hacer ciencia en México y también saber qué respuesta tiene el hombre versus la mujer ante cada medicamento. Claro. Y eso necesitamos hacerlo en nuestro país. ¿Años luz para que esto suceda? No, yo creo ¿Cuánto? que ya está la medicina personalizada. Esto es, cada persona responde diferente a través de sus propias enzimas, de sus polimorfismos, de sus genes, y entonces a cada persona hay que darle un medicamento específico. ¿Pero está la investigación previa para poder hacer esto? Hay Sí. investigación, no hay apoyo. Hay investigación, de hecho es algo que se conoce como farmacogenómica. Nosotros lo utilizamos mucho en epilepsia, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no todos los pacientes que tienen epilepsia van a responder bien al mismo fármaco, ¿no? Más si son mujeres en cierta edad, también si es mujer-hombre, ¿sí? Y las edades. Entonces, hoy en día lo ideal es la medicina personalizada. Y sí, o sea, ustedes son únicas y nosotros pues somos el general. Del montón, no. Qué interesante. ¿Alguna pregunta del sexto? Anda, la intuición, sexto sentido. Sin duda alguna sí existe. ¿Cómo se establece? Aún no se sabe. En los años 70, 80 hubo un investigador, Greenberg se apellidaba, psicólogo, que se dedicaba a esto. ¿Qué tan reales eran o científicas eran sus investigaciones? No lo sé, pero ponía a 2 personas en cuartos diferentes y se conectaban a través de actividad eléctrica cerebral. Pero esa es una respuesta a un sexto sentido que puede existir, pero yo creo que hay mucho más. Cuando una persona es ciega, desarrolla más sentidos, puede percibir ambientes diferentes, en fin. Más bien hemos encasillado nuestro cerebro a 5 sentidos. Nuestro cerebro es multifuncional. Nosotros, para nosotros como neurocirujanos, el sexto sentido no es más que la atención, el repetir patrones. La mujer, dicen, tiene más desarrollado el sexto sentido porque tiene mayor atención a las cosas, a diferencia de nosotros como hombres. Y eso lo hemos visto también en el mundo de la neurocirugía. Hace rato yo platicaba fuera de cámaras, les decía es que las mujeres dentro del mundo de las neurocirugías tienen ciertas cualidades que nosotros como hombres no tenemos. Son más organizadas, más atentas, pero atentas no de, doctor, le voy a ayudar, no, sino que prestan más atención a las cosas, sobre todo aquellos pequeños detalles y sobre todo su memoria. La verdad, o sea, ellas les puedes decir una cosa y te la repiten 10, 30 veces y uno es práctico como hombre, 1, 2, 3 y el hombre es 1, 3, 6. La mujer no, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, eso es una ventaja, ¿no? Y para nosotros es más que nada eso. Ese sexto sentido es poner atención a los detalles y desarrollar todo ese proceso de aprendizaje que la verdad ustedes tienen. Pues por eso no se acuerdan de las fechas de aniversarios, ¿no? Exactamente. Hay un libro muy bueno, y se lo recomiendo, de Cecilia Rodríguez de Romo, Eres exitoso, y analiza parejas que estuvieron en la misma condición de éxito para obtener premios Nobel. ¿Y por qué uno sí y otro no? Y a final de cuentas concluye que es esa sensación de sí puedo, sí es correcto y lo tengo que hacer. Y todo el mundo les decía, no, estás mal, pero siguieron su sexto sentido y obtuvieron el éxito. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Yo creo que la meditación es una actividad muy importante en donde la atención se enfoca a un punto. Eso hace que otras áreas cerebrales descansen, ¿sí? Y permite un buen funcionamiento a nivel del organismo. Yo creo que eso es muy importante. Y por el cortisol también, ¿no? La hormona del estrés. Bajan los niveles. Y aumenta la liberación de endocannabinoides y péptidos endógenos con efecto inhibidor.
y hace que uno se relaje. Entonces, definitivamente sí. En cuestión del lóbulo frontal, más bien se establecen nuevos circuitos que permiten que esté más excitado o más inhibido. O sea, el cerebro se está cambiando continuamente, establece conexiones entre sí las diferentes células, de tal manera que cuando hay un daño o hay un aumento de un cierto estímulo, se pueden establecer este tipo de conexiones. ¿Qué tanto afecta? No lo sé. Último comentario, doctor. El lóbulo frontal, todavía cuando yo estaba estudiando medicina, nos decían, es el lóbulo, no te preocupes, el lóbulo frontal. Pero el lóbulo frontal es muy importante porque ahí se desarrolla toda la parte de la atención, del juicio. Ahí obviamente también está el área motora primaria, la que nos permite movernos. El área del lenguaje también está ahí en el lóbulo frontal. Cuando el cerebro se desarrolla de adentro hacia afuera. Yo siempre les digo, es como un árbol. Tiras la semilla y empieza a crecer. Por eso muchas estructuras del cerebro tienen el nombre de un árbol, la corteza cerebral, el tallo encefálico. Entonces, esa es la manera como se desarrolla. El lóbulo frontal se desarrolla a la par de los demás lóbulos porque la migración de las neuronas viene del centro hacia afuera. Y sí es importante el lóbulo frontal porque ahí está el juicio, la atención de las personas. La meditación baja el cortisol y obviamente mejora, ¿sí? Otras áreas permiten que descanse. Por eso cuando una persona no duerme bien, al otro día anda así toda, ¿sí? Se le olvidan las cosas, les duele la cabeza. Y lo primero que les dicen cuando van a la consulta es estrés. El estrés. Y por ultimísimo ya, porque desgraciadamente nos tenemos que ir, porque hay tanto que aprender, es cierto que usamos solo un porcentaje pequeñito del cerebro a la capacidad verdadera que tenemos. Una respuesta breve, por favor. Desde mi punto de vista, creo que no hay datos reales al respecto. No, como tal no hay un dato real, o sea, que nos permita a nosotros decir, se utiliza. Yo creo que sí se utiliza todo, pero obviamente no tenemos la capacidad todavía de poder medir en tiempo real si está en actividad. Solo que hay cuestiones que nosotros siempre son prioritarias, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que nosotros en nuestro modelo de atención, nuestra vida diaria, le demos prioridad, es hacia allá donde se va a enfocar nuestro cerebro. No hemos visto nuestra verdadera capacidad porque tal vez no lo desarrollamos, que eso es importante. Les agradezco muchísimo, muchísimas gracias. Gracias a la doctora Luisa Lilia Rocha Arrieta y al doctor Mauricio Armando Esqueda Liquidán. Gracias. Gracias, ha sido una plática formidable y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias, muy buenas tardes.